Ylaiche Peterson cabalgaba despacio. Siempre lo hacía. Hubo un tiempo en que cabalgaba como un hombre que tenía un lugar a donde ir, alguien a quien conocer, algo que ganar. Pero esos días se habían secado como el lecho del río a sus espaldas. Y lo que quedaba era un ritmo constante de cascos y respiración, y la tos ocasional de su vieja yegua, Lucy. No era un agente de la ley, no era un cazador, y ya no era el esposo de nadie. Solo un hombre de hombros anchos, manos marcadas por callos y ojos apagados por el dolor que hacía tiempo que había aprendido a dejar de llorar. Lucy se detuvo antes de que él siquiera tirara de las riendas, con las orejas aplastadas y las fosas nasales dilatadas. Ylaiche se deslizó de la silla con un movimiento práctico, sus botas crujiendo sobre la grava y la hierba seca. El aire olía mal. Demasiado quieto, demasiado quemado. Avanzó lentamente, rozando la alta salvia, y entonces lo vio. Ruedas de carro, destrozadas como costillas, la lona rasgada y ondeando al viento como piel de fantasma. Los cuerpos yacían en el caos descuidado de la violencia, rostros oscurecidos por la merced de la sombra. No necesitaba contar. No necesitaba estudiar las marcas. El silencio lo decía todo. Asaltantes, tal vez. O peor, el tipo de hombres que cabalgan no por oro, sino porque los gritos llenan un vacío en su interior. Se movía sin prisa, pero no sin cuidado. Sus pasos eran silenciosos, aunque los muertos no tenían oídos. Una pequeña mano, todavía agarrando el borde de un gorro, asomó por debajo de una manta. Otro hombre había caído de bruces sobre las brasas de una fogata apagada. El hedor a carbón y pólvora vieja flotaba en el aire como el humo de una pesadilla. Ylaiche se arrodilló. No para rezar. Había dejado de creer que las palabras pudieran deshacer tales cosas, sino para escuchar. Y fue entonces, escondido tras los restos chamuscados de una rueda de carreta, que lo oyó. Un sonido levísimo. Un aliento que casi no era un aliento. Una niña. Una mujer. Una mujer. Viva. Yacía acurrucada bajo una capa forrada de piel, con el rostro manchado de ceniza y sangre, el cabello enredado como nubes de tormenta. Su mano se aferraba a la nada, sus dedos se crispaban como si soñara o muriera. Él se agachó, dejó que su mano flotara cerca de su rostro y la sintió, un susurro de calidez, frágil como el ala de una polilla. Era mayor de lo que esperaba. No una niña de un carro de la escuela dominical, sino una mujer moldeada por el tiempo. Su vestido era elegante, ahora roto, el encaje del cuello aún se aferraba obstinadamente a la gracia. Un guante permanecía en su mano derecha, los botones de perla brillaban tenuemente a la luz. La izquierda estaba desnuda, con los nudillos raspados y los dedos hinchados. Él no habló. No era necesario. En cambio, deslizó los brazos debajo de ella, sorprendido por lo poco que cargaba, como si la pérdida ya la hubiera absorbido casi por completo. Su cabeza cayó ligeramente contra su pecho. Por un momento, pensó que abriría los ojos, pero permanecieron cerrados. Lucy no protestó cuando él la montó en brazos, aunque la vieja yegua resopló al percibir el olor a sangre. El sol casi se había ocultado en el horizonte, tiñendo de rojo la tierra como una advertencia final. Ylaiche no miró atrás. Su cabaña se alzaba a 8 kilómetros al oeste, enclavada en la ladera de una pequeña colina, oculta bajo álamos y silencio. La construyó 3 años atrás con sus propias manos, después de que la enfermedad se llevara a Mary. En aquel entonces, construir algo era como contraatacar. Ahora era como recordar. El fuego ya ardía, apagado y anaranjado, alimentado por los últimos troncos de sicomoro. La recostó con cuidado en el catre. Su respiración aún era débil pero constante. Fue a buscar agua, le pasó un paño limpio por las heridas y le envolvió los dedos en lino empapado en aceite. La sangre se había formado como una costra de óxido en la comisura de su labio. La limpió sin pestañear. La noche se cernía densa a su alrededor. Los grillos comenzaron su solemne coro. Afuera, un búho lloraba la luna. Ylaiche se sentó a su lado, con la espalda contra la pared, las piernas estiradas frente a él y los brazos cruzados. No durmió. Solo observó cómo subía y bajaba su pecho. Se aseguró de que se quedara.
La mañana siguiente llegó lenta, envuelta en niebla y con el olor a rocío sobre tierra tibia. Ella se despertó. Al principio, solo un parpadeo, luego una respiración entrecortada, como si despertara dentro de un recuerdo en el que no confiaba. Abrió los ojos a medias, luego del todo, de par en par, desmesuradamente confundidos. Intentó hablar. «No lo intentes», dijo él en voz baja. Su voz era profunda y desgastada, como el lecho de un río después de la temporada de inundaciones. «Estás a salvo». Parpadeó, intentando enfocar, su mirada recorriendo la habitación. La estufa de leña, la única silla, el viejo retrato de una mujer con un marco descolorido, el rifle de Ilaiche apoyado en la pared. No volvió a hablar. Solo asintió una vez. Él le trajo una taza de agua de hojalata. Bebió con ambas manos temblorosas, como si temiera que la taza se desvaneciera antes de que terminara. Después, lo dejó con cuidado y lo miró, como si esperara algo más. Pero él solo se quedó de pie, ajustándole la manta, y luego regresó a la silla junto a la estufa. «¿Tienes un nombre?», preguntó, después de un tiempo. Ella bajó la mirada a su mano enguantada. Una larga pausa. Luego, suavemente, «Mi nombre. No lo recuerdo». Eso era una mentira. Podía sentirlo en la forma en que su mandíbula se tensó. Pero no insistió. «Cada uno tiene sus razones». Asintió una vez. «Entonces supongo que esperaremos hasta que lo hagas». Durante 2 días, ella no dijo mucho más. Durmió, sobre todo. 8 cucharadas pequeñas de caldo. Sus manos permanecieron entrelazadas incluso en el sueño. Una vez, lloró. No fuerte. Solo un flujo silencioso por su mejilla mientras miraba al techo. Ilaiche nunca preguntó por qué. Trabajaba afuera, cortando leña, alimentando a los animales. Entraba solo para ver cómo estaba o sentarse junto al fuego. Ella comenzó a notar la forma en que se movía. Lento, intencional, sin desperdicio. No frío, no distante, solo silencioso. Como un hombre que había aprendido hacía mucho tiempo que el mundo escuchaba mejor cuando se le hablaba con dulzura. A la tercera mañana, tuvo fuerzas suficientes para caminar hasta la puerta. La encontró allí, envuelta en su viejo abrigo, contemplando la pradera. El viento le alborotó el pelo, pero ella permaneció inmóvil. «Te vas a resfriar», dijo, aunque sus palabras no transmitían urgencia. Necesitaba ver el cielo, susurró. Saber que el mundo sigue girando. «Lo hace», dijo, «se lo pidamos o no». Ella lo miró entonces, por primera vez con atención. No a través de la neblina ni del dolor. Sus ojos eran de un color que él no podía identificar. Luz. Tormentosa, tal vez. Había algo a la vez noble y destrozado en ellos. No debería estar viva. Tal vez. Pero tú sí. Se volvió hacia las colinas, con la voz apenas audible. «No sé quién soy ahora». Él se quedó de pie junto a ella, observando cómo el viento movía la hierba alta. «Entonces no te apresures», dijo. «Deja que venga cuando esté listo». Se quedaron allí, uno al lado del otro, sin decir nada más. Pero algo pasó entre ellos, tácito, sin nombre. No afecto. Todavía no. Solo el primer hilo de confianza, tenue como una telaraña entre 2 corazones tranquilos. Y en la distancia, mucho más allá de la línea de las colinas, un cuervo se elevó en el cielo, sus alas cortando el amanecer como una cuchilla, y la tierra contuvo la respiración como si también estuviera esperando lo que vendría después. La luz de la mañana se derramaba por la ventana en franjas doradas, atrapando el polvo que flotaba perezosamente en el aire tranquilo. Le dio a la habitación una especie de silencio, el tipo que uno encuentra en viejas capillas o áticos olvidados hace mucho tiempo. La mujer se removió bajo la manta de lana, con los ojos moviéndose tras los párpados cerrados, como si intentara escapar de un sueño antes de que se le escapara. Ilaiche ya estaba en la estufa, removiendo algo en una olla de hojalata. Sus hombros se movían con el ritmo de un hombre acostumbrado a largos silencios. Se giró al oír el leve susurro de las mantas detrás de él. Y por un momento, simplemente la observó. Su respiración se había estabilizado durante el último día,
Sus mejillas estaban menos pálidas, pero el moretón cerca de su clavícula se había oscurecido, floreciendo como violetas bajo una piel frágil. Parpadeó hacia el techo, con la confusión flotando en sus ojos, como si no supiera si se había despertado en otra pesadilla o en algo más silencioso. Sus labios se separaron. No salieron palabras. «¿Estás bien?», dijo Ilaiche con voz suave pero firme. Su mano se cernía sobre el cucharón como si lo hubiera olvidado en medio de la acción. Sus ojos se movieron lentamente hacia él. El reconocimiento no los iluminó. Ni el miedo. Solo el cansancio. Pesado y profundo. «Este es mi lugar», añadió. «Eras la única que quedaba». Al ver la carreta, hubo un destello en su rostro entonces. Una grieta en el comunicador. Se incorporó demasiado rápido. Jadeó y se agarró el costado. «Tranquilo. Has pasado por un infierno. Necesitas descanso más que respuestas». Lo miró de nuevo, esta vez de forma diferente. Evaluando. Cautelosa. Pero no hostil. Su voz sonó ronca al oírla. «¿Cuánto tiempo?» «3 noches. Has estado entrando y saliendo». Sus dedos alcanzaron el borde de la manta, como si pudiera decirle algo sobre dónde estaba, quién era. Bajó la mirada y se detuvo. El cordón de su muñeca, chamuscado pero intacto. Algo delicado. Fuera de lugar en esta cabaña desgastada. Su otro guante había desaparecido. «Me cuidaste. Hice lo que pude». «¿Por qué?». Volvió a remover la olla. Lentamente. «Porque alguien debería haberlo hecho». Ella no respondió. Simplemente se quedó allí sentada, envuelta en la quietud y el olor a caldo. Sus dedos rozaron un lado de su rostro, haciendo una mueca de ternura. Ilaiche se acercó y le ofreció el cuenco de hojalata. Dudó antes de tomarlo. Sus manos no se tocaron. La sopa era simple, de papas y cebolla silvestre. Pero comió con silenciosa gratitud. Entre cucharada y cucharada, sus ojos se posaron en las paredes de madera, la mecedora tallada a mano, las botas junto a la puerta. Todo era modesto. Conservado. Este era un hombre que construía cosas para durar. Se sentó frente a ella, sin mirarla demasiado fijamente, pero tampoco apartando la mirada. «¿Tienes un nombre?». Tragó saliva lentamente. Sus ojos sostuvieron los de él. «No uno que me gustaría usar». Él asintió. No presionó. «Tú». Ilaiche. Ilaiche Peterson. El nombre se sintió extraño en su boca. No lo dijo en voz alta. Solo lo escondió en algún lugar detrás de sus costillas, junto a lo que quedaba de su nombre. Se reclinó en la silla, la madera crujió suavemente bajo su peso. Había un rifle apoyado contra la pared, y junto a él, un pequeño retrato de una mujer. El marco tenía un desconchón en una esquina. Ella lo miró, luego lo apartó rápidamente. Intentó ponerse de pie. Le temblaron las rodillas. Él estuvo a su lado en un instante, con las manos sosteniéndola sin pedir permiso. Ella lo dejó, solo por un momento, luego se apartó. El orgullo brilló en su columna vertebral como acero. «Necesito aire», murmuró. Él abrió la puerta y se hizo a un lado. Se movía despacio, pero con la serena dignidad de quien una vez supo caminar en habitaciones que la notaban. Afuera, el viento le levantaba mechones de pelo, rozándole el rostro como una nana olvidada. La pradera se abría ante ellos en todas direcciones. Infinita. Suaves colinas se extendían hacia un horizonte pálido. Flores silvestres se abrían paso obstinadamente entre el polvo cerca de las vallas. En algún lugar, un halcón graznó, sobrevolando los álamos como un centinela. Lo aspiró como un primer aliento. Entonces, por debajo de todo, su voz de nuevo. «Mataron a todos, ¿verdad?». «Sí». No lloró. No tembló. Solo se quedó de pie, mirando el cielo como si pudiera ofrecerle la absolución. «¿Los enterraste?». «Los marqué lo mejor que pude». La tormenta llegó antes de que pudiera terminar. Asintió una vez, con la garganta apretando el silencio. Ilaiche la observó sin interrumpir. No era de las que se apresuran. El viento arreció ligeramente. Se ajustó el abrigo de él sobre los hombros. Su peso era reconfortante,
extrañamente apropiado a pesar de su volumen. No eres de aquí, dijo después de un rato. Ah, ¿de dónde, entonces? Muy lejos. Su acento indicaba este. Esto dice algo más. Hablas como un hombre que solía preocuparse y dejar de intentarlo. No sonrió, pero algo parecido a un reconocimiento se cruzó entre ellos. Solía ser el esposo de alguien, dijo en voz baja. Mary. Ella pasó. No salí mucho de la cabaña después de eso. Su rostro se suavizó. No con lástima, sino con un destello de familiaridad. Como si el dolor fuera un idioma que solo ciertas personas entendían de verdad. Iba camino a un lugar al que no quería ir, dijo. Esa carreta nunca me llevaría a ningún lugar que no hubiera perdido ya. Estás huyendo. Ella lo miró a los ojos. No lo estamos todos. Miró hacia las colinas, la forma en que las nubes proyectaban sus sombras sobre la tierra. Ya no huyo, dijo. Solo espero a que el mundo se asiente. Lo pensó y luego se giró hacia la cabaña. Me gustaría quedarme un rato, dijo. No mucho, solo mientras recuerdo cómo respirar. Su respuesta fue simple, puedes. Esa noche, ayudó a pelar patatas. Tenía las manos temblorosas, los dedos aún entumecidos por los moretones, pero se las arregló. Él observaba sus manos más que su rostro, veía cómo se movía con más memoria muscular que comodidad. Cuando terminó, se recostó en la silla y exhaló como quien acaba de subir una colina. Se sirvió el té sin preguntar. ¿Tienes marido? Ese. Murió. No. No lo explicó. No preguntó. Se sentaron en silencio, el fuego proyectando largas sombras en el suelo. Ella recorrió el borde de la taza de hojalata con la yema del dedo. Él talló un tirador nuevo para un cajón roto. El mundo exterior podría estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Antes de acostarse, se detuvo en la puerta de la pequeña habitación lateral. La cuna de invitados estaba pulcramente hecha, la manta de lana doblada con cuidado. Se volvió hacia él. No haces muchas preguntas. No creo en ganarme la confianza con ruido. Ella asintió. Luego, tras una pausa, dijo, gracias, Ilaiche. Su nombre sonaba diferente viniendo de ella, como si lo hubieran vestido de seda y recuerdos. Buenas noches, señora. Casi sonrió, pero todavía no. Esa noche, soñó con agua salada y largas escaleras, con salones de baile que resonaban con nombres a los que ya no respondía. Pero al despertar, solo vio el resplandor de las brasas y la sombra firme de un hombre que cumplía sus promesas en silencio. No lo llamaría seguridad. Todavía no. Pero por primera vez en muchos días, no temía la mañana. Y en algún lugar afuera, justo al otro lado de la colina, un solitario caballo salvaje se alzaba bajo la luz de la luna, con las orejas moviéndose hacia la cabaña, como si también estuviera esperando a ver qué sería de esa extraña pieza rota. Los días comenzaron a estirarse como un hilo tirado entre los dedos. Tranquilos, lentos, con un propósito. No se habló de la masacre, ni se mencionaron nombres ni pasados, y aún así, de alguna manera, el aire entre ellos se densificaba con significado. Ilaiche se levantaba temprano cada mañana, el sol aún no había llegado a su máximo esplendor, sus botas ya estaban limpias del polvo del camino al granero. Ella, aún sin nombre, aún atenta, observaba desde la ventana con una taza de café en las manos. El vapor se enroscaba como señales de humo que nunca enviaba. Habían cogido el ritmo sin proponérselo. Él cortaba leña. Ella recogía leña. Él cazaba, trayendo conejos o algún urogallo de vez en cuando. Ella los desollaba con manos temblorosas, cada día más firme. Nadie lo llamaba sanación. Nadie pronunciaba la palabra paz. Era simplemente movimiento. Y el movimiento, en el dolor, era salvación. Una mañana, mientras la primera luz se filtraba a través del encaje que había cosido en el alféizar de la ventana, se puso a amasar. Ilaiche había traído harina del pueblo la semana anterior, dejando el saco en el suelo con una torpe delicadeza, como si no estuviera seguro de si sería bien recibida. Ella no le había dado las gracias entonces. Lo dijo ahora, en silencio,
con las manos en la masa, la harina esparcida por sus muñecas como oraciones tizas. Esa tarde, él regresó al olor a pan que calentaba la cabaña. Se detuvo en la puerta antes de entrar, con los ojos cerrados, aspirándolo. Algo en él tembló, no visiblemente, pero en lo más profundo de su ser, como tiembla un árbol con un viento demasiado suave para verlo. Cuando entró, la encontró de espaldas a él, tarareando algo antiguo y sin palabras, con las mangas de su blusa arremangadas justo por debajo de los codos. Ella lo miró y no dijo nada. En cambio, le cortó un trozo de pan, se lo entregó con la mano envuelta en un paño y se dio la vuelta. Comió en silencio, despacio, dejando que la corteza crujiera bajo sus dientes. Era imperfecta, quemada en los bordes, pero sabía a pertenencia. Cenaron esa noche a la luz de la lámpara, 2 platos de hojalata, 2 pares de manos desgastadas por diferentes tipos de dolor. Él habló primero, en voz baja. «Está bien». Ella lo miró y luego bajó la mirada a sus manos. No estaba segura de recordar cómo. Volverá. Tal vez no del todo. Aunque lo suficiente. La miró por encima de la mesa, a su rostro iluminado solo por llamas y sombras. Sus ojos habían cambiado, menos sobresaltados, aún cautelosos, pero como la pradera misma, aprendiendo a confiar de nuevo en la lluvia. La semana siguiente trajo tormentas. De esas que llegan de la nada, oscureciendo el cielo en minutos y sacudiendo las ventanas en sus marcos. Ella estaba de pie junto a la chimenea mientras el trueno retumbaba como cascos antiguos en la llanura. Él estaba junto a la puerta, cerrándola con fuerza. Cuando el viento gimió, ella se estremeció, tan rápido que apenas lo registró. Pero él vio. Se acercó a ella en silencio, cogió un chal de lana del perchero y se lo echó sobre los hombros. Ella no le dio las gracias. No hacía falta. Se quedaron así un rato, mirando fijamente la chimenea, con el viento como una voz pegada a las paredes. Entonces susurró algo, no a él, ni siquiera a sí misma, en realidad. Solo en voz alta. En otra vida, creo que viví cerca del mar. No preguntó cuál, ni si lo echaba de menos. Solo respondió, tras un instante, nunca he visto el mar. Lo más cerca que he estado fue un río que corría demasiado rápido para cruzarlo. Ladeó la cabeza ligeramente, sorprendida por la imagen. Y por primera vez, algo parecido a una sonrisa se curvó en la comisura de sus labios. Encontró un piano en el pueblo, semanas después. No era gran cosa, pero estaba en pie y era viejo, escondido en la trastienda de la tienda como una reliquia dormida. El dependiente no lo necesitaba y se lo ofreció por la mitad del precio de una silla de montar decente. Y Laiche pagó sin regatear. Cuando lo metió en la cabaña en un carrito prestado, ella lo miró como si hubiera rodado en un pedazo de ella. No tocó la primera noche. Le quitó el polvo, pasó los dedos por las teclas amarillentas. Eso fue suficiente. La noche siguiente, regresó de cortar y oyó notas que se filtraban por la puerta. Suaves, vacilantes, aún no valientes. Ella no levantó la vista cuando entró, no se detuvo. La melodía estaba a medio formar, frágil, pero había algo sagrado en ella. Y Laiche se apoyó en la pared y dejó que lo recorriera. No era solo música. Era recuerdo, ofrecido como una mano extendida a través de la distancia. Después, mantuvo la mano sobre las teclas y preguntó, ¿sabías que la música podía sentirse como la respiración? Él asintió, lentamente. Solo cuando se detiene. Sus días comenzaron a llenarse. No con ruido, no con ajetreo, sino con propósito. Ella comenzó a coser cortinas, pequeños parches para suavizar los bordes de la habitación. Él talló nuevos tiradores para los cajones. Ella trajo flores, solo ramitas de flores de la pradera, y las puso en frascos. Él le construyó un banco para el piano. Una mañana, ella leyó en voz alta un libro que había encontrado escondido detrás de la chimenea. Poesía francesa, sus páginas desgastadas pero intactas. Él no entendió una palabra, pero escuchó de todos modos, con los ojos cerrados, la cadencia de su voz como agua, deslizándose sobre piedras. Cuando terminó, él dijo simplemente, no sé qué dijiste, pero creo que significaba algo. Sí, dijo ella.
Esa noche, dejó su guante sobre la mesa. Solo uno. La piel desnuda de su mano se sentía como algo compartido, más que expuesto. Él le pidió que caminara con él la noche siguiente, justo en la cresta más allá del granero. Ella aceptó, atándose el chal sobre los hombros. No hablaron mucho. Caminaron uno al lado del otro, pasos rítmicos, la pradera suspirando a su alrededor. En la cima, se detuvieron. El cielo se extendió ancho, nubes teñidas de naranja y lavanda. Un coyote gritó en algún lugar lejano. «Esta tierra parece no tener fin», dijo ella. «No es así. En realidad no. ¿Cómo vives con eso? No lo haces. Lo dejas vivir contigo». Ella lo miró entonces, y algo parpadeó en su pecho. No afecto, todavía no, sino firmeza. Como una piedra bajo sus pies. Cuando regresaron, la luz en la cabaña era cálida. Extendió la mano hacia la puerta, luego se detuvo. «¿Por qué compraste el piano?» Él dudó. «Entonces, vi tus manos, ese primer día. La forma en que las movías cuando creías que nadie te veía. Estaban destinadas a tocar algo que recuerda». Se quedó sin aliento. Entró antes de poder hablar, y él la soltó. Esa noche, volvió a soñar. Pero no con sangre, no con humo. Soñó con lino colgado en la brisa del mar, con dedos bailando sobre teclas de marfil, con un hombre que escuchaba sin exigir. Cuando despertó, sus ojos encontraron su figura en la mecedora junto a la ventana, un libro sin abrir en su regazo. Y la hice, MMM. Ella dudó. Entonces, antes me llamaban Evelyn. Él levantó la vista. Sostuvo su mirada. Antes. No sé qué soy ahora. Asintió lentamente, como quien sabe que no debe forzar una certeza. Entonces lo descubriremos juntos. La habitación contuvo la respiración. Y luego, silenciosamente, exhaló. La mañana llegó plateada y fría, con la escarcha adherida a la hierba alta como promesas secretas. Y Laiche salió con el rifle colgado a la espalda y un rollo de cuerda en la mano, los ojos escudriñando el cielo como si esperara alguna señal. Evelyn estaba de pie en la puerta, con un chal sobre los hombros, el vapor saliendo de la taza en su mano. Ya no se sobresaltaba cuando él se movía en silencio. Ya no se estremecía cuando las sombras cubrían su sueño. Pero algo tácito aún persistía entre ellos, suave como el aliento, agudo como la verdad aún no dicha. Habían forjado un ritmo. Los días se plegaban uno tras otro como sábanas prensadas a mano. Pan por las mañanas. Música por las tardes. Caminatas hacia la cresta. Ella había empezado a reír. No a menudo, y nunca fuerte, pero brotaba como agua de manantial, inesperada y pura. Él la observaba de otra manera ahora, no por cautela, sino por silenciosa reverencia. Había llegado a conocer la línea de su mandíbula, la forma en que sus dedos se apretaban al pensar, como se detenía antes de pronunciar su nombre como si saboreara su forma cada vez. Y, sin embargo, incluso mientras las cosas se volvían más cálidas entre ellos, su pasado permanecía intacto, sellado como una carta que decía que tenía que estar en la puerta. Nunca había ido sola antes. Él dudó cuando ella lo sugirió. «¿Seguro que estás lista?» «Tengo que intentarlo», dijo ella. Su voz era suave pero firme. «Quiero sentirme normal. Solo por unas horas». Él asintió lentamente. «Si algo te preocupa, déjalo y vuelve. Nada en ese pueblo vale más que tu paz». Lo miró entonces, con una mirada plena y clara, y esbozó una pequeña sonrisa de agradecimiento. «Estaré bien». Era casi mediodía cuando llegó al pueblo. La tienda estaba como siempre, achaparrada y con el sol desvanecido, con la misma campana sobre la puerta que resonaba como una tos seca. Los rostros de siempre pasaron junto a ella. Mineros, rancheras, jóvenes con ondas al cinto, pero ninguno le prestó mucha atención. Eso, se dio cuenta, era lo que había temido. No el reconocimiento. Lo contrario. Se tomó su tiempo, avanzó lentamente por los pasillos. El sonido de botas sobre tablas viejas, el crujido de sacos, el murmullo de vidas más pequeñas que la que una vez huyó. Fue cerca del fondo, cerca de la lata de horquillas, donde lo oyó. Una voz,
desconocida pero nítida por el recuerdo. Dios mío, ¿es eso? Se giró. Un hombre estaba de pie junto al mostrador, en medio de una conversación. Sus ojos se clavaron en ella, con repentina intensidad. Su ropa estaba polvorienta pero fina. Su acento demasiado refinado para esos lugares. Abrió los ojos de par en par. Baronesa, eres tú. La palabra cayó como una piedra en un estanque quieto. Ella no habló. Se quedó sin aliento, con las manos rígidas a los costados. Él dio un paso al frente, con los ojos aún fijos en ella, la confusión y el reconocimiento luchando por aparecer en su rostro. Te creíamos muerta. Tu tío enviaba cartas a todas partes. Se suponía que debías hacerlo. Ya no soy esa mujer, dijo ella en voz baja y dura. Él parpadeó. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Vestida como una criada? No soy nadie, dijo ella. Y te sugiero que me dejes en paz. Se quedó mirando otro largo momento, luego asintió, aturdido. Como si hubiera visto un fantasma y no estuviera del todo seguro de no haberlo visto. Ella se dio la vuelta y salió, con el pan olvidado en el mostrador, el hilo aún agarrado en el puño. Y Laiche supo que algo había cambiado en el momento en que regresó. Su paso era firme, preciso. Su rostro ilegible, ojos como una puerta cerrada con pestillo. Él no habló mientras ella desencilló el caballo. No preguntó qué le pasaba. Solo la seguí de vuelta a la cabaña y esperó. Ella permaneció de pie junto a la chimenea, de espaldas a él, mirando las brasas. Alguien me reconoció. Su voz era serena. ¿Cómo te llamaban? Baronesa. Esperó. Mi nombre completo es Evelyn Darmoy, hija del difunto Lord Adrián Darmoy, heredero del linaje de Marsella. No dijo nada, pero el peso de la verdad se apoderó de la habitación como el inicio de una tormenta. Ella continuó. Estaba destinada a casarme con un hombre elegido por mi tío. No lo amaba. No le importaba. Yo era moneda de cambio. Eso es todo lo que somos en casas como la mía. Uy, compré mi pasaje con otro nombre. Ese carro estaba destinado a llevarme lo suficientemente lejos como para que nadie volviera a llamarme así. Entonces se giró, con ojos feroces y frágiles. Nunca quise mentirte. No lo hiciste. Nunca te dije la verdad. Estaba sobreviviendo. Eso no es lo mismo. Lo observó durante un largo rato, con el pecho erguido y cayendo. ¿No te sorprende? No soy de esos hombres a los que mienten porque creen que lo entenderán. Soy de esos hombres a los que mienten porque creen que los perdonará cuando finalmente no pueden. El fuego crepitó tras ella. Se acercó, buscando los ojos de él. ¿Y tú? La miró, lleno de algo vasto y doloroso. No hay nada que perdonar. Te vi. Antes de que dijeras una palabra. Negó con la cabeza, apenas. Viste a una mujer a la que querías arreglar. Yo vi a una mujer que no necesitaba arreglos, solo espacio para dejar de correr. Sus ojos brillaron entonces, y se llevó una mano a la boca. No sé quién soy sin ese nombre. Pero tampoco puedo cargar con el más. Tú no tienes que hacerlo. Entonces, ¿quién soy yo? Eres la mujer que toca el piano con toda su alma. Que quema pan pero lo vuelve a intentar. Que duerme con una mano en el puño y la otra rezando. Eso eres tú. Se le quebró la respiración. Se acercó a él, con las manos temblorosas. ¿Crees que podría quedarme aquí? ¿Igual que Evelyn? Extendió la mano lentamente, como para no ahuyentar el momento. Le apartó un mechón de pelo tras la oreja. Ya lo hiciste. Esa noche, no durmió en la habitación lateral. Se quedó de pie junto a su cama, insegura. Él no la llamó. No se movió. Solo la observó, paciente. No te pido más que descanso, susurró. No me debes nada más. Se deslizó bajo las sábanas, la gorguera de algodón contra su piel, pero el espacio a su lado cálido. Yacieron mirando al techo. Ninguno se tocaba. Su cercanía no era de hambre, sino de refugio. Cuando ella se durmió, él susurró, «Estás a salvo». Y en la oscuridad, finalmente lo creyó. A la mañana siguiente, Evelyn se levantó antes que él.
el sol apenas comenzaba a teñir la cabaña. Se movió silenciosamente por la cocina, cortando manzanas, moliendo café. Cuando Ilaiche se despertó y se incorporó, ella ya estaba esperando en la mesa. Ella lo miró fijamente y, por primera vez desde que pronunció su nombre, no se inmutó. «No quiero esconderme», dijo. «Entonces no lo hagas». Él tomó su café. El momento entre ellos fue firme y claro. El mundo aún podría encontrarme. Mi tío podría enviar a otros. Hombres que sepan cómo hacer desaparecer a las mujeres. Entonces creo que tendrán que venir a través de mí. Bajó la mirada y sonrió levemente. Esa no es una promesa pequeña. No se ha hecho pequeña. Comieron juntos. Hablaron de nada importante. El cielo. Los zorros cerca del gallinero. El clima. El invierno llegaría pronto. Pero algo había cambiado. Había sido sagrado en su sencillez. Evelyn había dejado de correr. Ilaiche había empezado a tener esperanza. Esa tarde, la llevó al álamo cerca del límite de la propiedad. Se erguía como un centinela, con sus ramas largas y abiertas. Observó cómo se movían las hojas, sintió la brisa acariciar su mejilla. ¿Por qué aquí? Porque aquí enterré el anillo de Mary. Pensé que si alguna vez volvía a amar a alguien, la traería aquí y le diría la verdad. ¿Y qué es eso? Que pensé que ya había terminado de vivir. Que pensé que ya había visto todos los tipos de amor que existen. Pero entonces llegaste con cenizas en las mejillas y un silencio como una armadura. Y me enseñaste que aún hay más. Se quedó sin aliento. Le apretó una mano en el pecho. Dilo otra vez. Aún hay más. Se inclinó hacia él, con la frente apoyada en su hombro, mientras el viento los envolvía. Creo que estoy enamorada de ti, Ilaiche Peterson. Lo sé, Evelyn Darmoy. Y mientras el sol se ponía tras la cresta, se quedaron bajo ese árbol, no como una baronesa y un viudo, sino como dos almas que habían puesto nombre a su dolor y aún se atrevían a quedarse. El futuro seguía siendo incierto. Pero ninguno de los dos se dio la vuelta. El cielo esa mañana era tan azul que parecía pintado, amplio, inquebrantable, extendiéndose de horizonte a horizonte como algo sagrado. Evelyn estaba junto a la bomba de agua, con las mangas arremangadas y las botas hundidas en la tierra húmeda. Sus dedos giraban la manivela con un ritmo pausado. El agua fluía hacia un cubo de hojalata que ya relucía con la luz. Un año atrás, nunca había tocado una bomba de agua en su vida. Ahora, era algo natural. Ahora, era paz. Ilaiche salió del establo, con la camisa arremangada hasta los codos, cargando un fardo de madera de cedro en un brazo. Habían alimentado a los caballos, revisado la cerca y había reparado la bisagra rota de la puerta con solo un clavo doblado y persistencia. Se detuvo al acercarse a ella, observando cómo la luz del sol se reflejaba en su trenza suelta. Ella miró por encima del hombro, sonriendo levemente, con esa dulzura y complicidad que tenía cuando estaba más feliz. «Me estás observando otra vez», dijo. «Nunca paré», respondió él. Compartieron la mañana de esa manera, las cosas tácitas fluyendo entre ellos como agua. Sencilla, limpia, llena de la quietud que solo se consigue tras largas tormentas. Evelyn preparaba el desayuno con facilidad, cascando huevos en la sartén con una mano y dando la vuelta al pan de maíz como si la hubieran criado para hacerlo. Ilaiche la observaba, siempre un poco asombrado de que hubiera decidido quedarse, de que la baronesa de Marsella viviera ahora en una cabaña de madera en el extremo oeste de la nada, descalza y tarareando nanas francesas sobre el fuego de la estufa. Después del desayuno, la tomó de la mano y la condujo a la cima, su cima, donde habían estado juntos por primera vez bajo el cielo lavanda, donde su nombre había regresado a ella y donde su silencio finalmente había encontrado palabras. En la copa, el álamo esperaba, alto y oscilante. Bajo él, había una pequeña piedra, lisa y sin marcas. Evelyn se agachó junto a ella, rozando con los dedos la superficie erosionada. «¿Alguna vez vas a tallar algo en ella?», preguntó con voz tierna. «Lo he pensado», respondió él. «Pero a veces no hace falta decir las cosas. A veces la verdad simplemente reside ahí, silenciosa como el agua».
Lo miró, y sus ojos brillaban más que en semanas. Siempre entendiste el silencio, dijo. Y siempre lo llenaste de música. Seguían allí cuando vieron el caballo. Venía del este, su jinete encorvado y veloz. El polvo se arremolinaba tras él como el humo de un fuego seco. Y Laiche se tensó antes que Evelyn. Observó cómo se movía el hombre en la silla. Demasiado apresurado, demasiado experto. No parecía un colono ni un comerciante. Parecía alguien buscando. Evelyn se levantó lentamente, apretando los dedos alrededor del chal que le cubría los hombros. ¿Lo conoces?, preguntó Laiche. No, dijo ella. Pero algo en sus ojos ya se estaba retirando. El jinete aminoró el paso al acercarse a la cabaña, desmontando con despreocupada facilidad. Se mantenía demasiado erguido, llevaba un revólver que brillaba con intensidad y se movía como un hombre al que le hubieran dicho que lo que quería ya era suyo. Su mirada recorrió la cabaña, la cerca, el granero, y luego los encontró en la cima de la colina. Sonrió, pequeño y experto. Evelyn, la llamó, como si saboreara el nombre en la boca. Ella no dijo nada. Laiche Peterson, dijo el hombre a continuación, tocándose el sombrero como si fuera una cortesía más que una amenaza. ¡Qué lugar tan magnífico! ¿Has construido aquí? Laiche se adelantó ligeramente. ¿A qué te dedicas? Mi negocio es la familia, dijo el hombre, apoyando una mano en su cinturón. Tuyo. Mío. De ella. No pertenece a nadie, dijo Laiche. El hombre ladeó la cabeza. Sabes, el apellido Darmoy tiene mucha influencia. Hay gente en el este que aún espera su regreso. Gente importante. Es una baronesa, después de todo. Y dejó deudas sin pagar. No debo nada, dijo Evelyn, dando un paso al frente, con los hombros erguidos. Dije ese nombre al irme. Y si te envían, deben de estar desesperados. La miró, luego a Laiche. Creen que te han raptado. O hechizado. O algo peor. Pero se equivocan. Solo te escondes. Evelyn negó con la cabeza. No. Me estaba escondiendo. Ya no. El hombre se acercó lentamente. Laiche no se movió. El viento se había calmado por completo, como si el mundo contuviera la respiración. No vendrás por ella, dijo Laiche. Ni ahora. Ni nunca. No vendrás por mí. El hombre miró su revólver. Vas a detenerme. Laiche no respondió. No lo necesitaba. El aire a su alrededor había cambiado. No agresivo. Nunca así. Sino arraigado. Inamovible. La clase de fuerza que no provenía de la violencia, sino de la convicción. Evelyn se puso a su lado. No detrás. No protegido. A su lado. Ella no se va, repitió Laiche. Ha elegido su vida. Puedes regresar y decírselo. O puedes quedarte y descubrir qué significa amenazar a alguien que no tiene nada que perder. El hombre lo observó con el rostro impasible. Luego volvió a mirar a Evelyn. Estás desperdiciando tu título, dijo. Tu legado. Estoy viva, respondió ella. Eso es más de lo que hice con ese nombre. El hombre tensó la mandíbula. Pero algo en su voz, o en el silencio que la siguió, lo alcanzó. Apartó la mirada, escupió al suelo y, sin decir nada más, se dio la vuelta y montó en su caballo. Se marchó por donde había venido, levantando de nuevo rizos de polvo a su paso. Cuando desapareció en el horizonte, Evelyn exhaló. No fue alivio. Fue liberación. De vuelta en la cabaña, se sentó junto al piano, con los dedos ligeramente temblorosos. Laiche preparó té sin preguntar. Cuando regresó, ella tocó algunas notas, suaves e inseguras. ¿Estás bien?, preguntó. Creo que sí, dijo ella. Pero tengo que hacer algo. Fue al fondo de la cabaña, abrió el cofre donde guardaba su pasado. Lo poco que no había quemado. De debajo de unas sábanas dobladas, sacó un anillo de oro con una piedra azul pálido engastada. Reflejó la luz como si recordara a quien perteneció. Caminó con él hasta el álamo. Laiche la siguió sin preguntar. Se arrodilló,
Cavó un hoyo poco profundo con las manos y colocó el anillo allí, cubriéndolo con tierra lenta y cuidadosamente. Luego se levantó y miró a Ilaiche. Esa parte de mí está enterrada ahora. No la quiero de vuelta. Él no habló. Simplemente dio un paso adelante y le tomó la mano. Caminaron de regreso en silencio, pero no era el silencio de los secretos. Era el tipo de silencio que llega después de la verdad, después de que el polvo se ha asentado y el corazón ha recuperado su ritmo. Esa noche, las estrellas salieron temprano. Evelyn estaba de pie en el porche, envuelta en su abrigo, mirándolas. Solía pensar que el cielo era demasiado grande. Dijo, que me perdería en él. Él se acercó a ella. ¿Y ahora? Creo que he encontrado a alguien con quien abrazarlo. Le tocó la mano con ternura. Nunca pensé que volvería a amar. Dijo. Nunca pensé que querría. Pero tú, Evelyn, no me salvaste con ruido. Me salvaste quedándote. Se giró hacia él, con los ojos llenos de cada palabra que aún no había dicho. Ilaiche, susurró. Cásate conmigo. La miró, sin sorpresa, sin incertidumbre. Solo con la certeza que solo pueden tener quienes ya lo han perdido todo. Sí, dijo. Me casaría contigo 1000 veces, en 1000 vidas. Y en la tranquila noche de la pradera, bajo un cielo lo suficientemente amplio como para segundas oportunidades, se besaron. No como una baronesa y un viudo, no como supervivientes, sino como dos almas que se habían elegido mutuamente más allá del título, más allá de la tragedia, más allá del ruido del mundo. Se casaron una semana después, bajo el álamo, con solo el viento y los pájaros como testigos. Ella llevaba un vestido que había cosido ella misma. Él llevaba una camisa limpia y las botas de su padre. Dijeron que nada de votos. No los necesitaban. Toda su historia ya había sido un voto. Después de la ceremonia, se sentaron en el porche, con las manos entrelazadas, viendo cómo el sol se fundía con la tierra. ¿Crees que el pasado volverá alguna vez?, preguntó ella. Tal vez, dijo Ilaiche. Pero si lo hace, no nos encontrará esperando. No, dijo ella. Nos encontrará vivos. Y mientras las estrellas regresaban, parpadeando una a una, la tierra a su alrededor pareció inclinarse, cálida y vasta, como extendiendo los brazos a dos almas que se habían atrevido no solo a sobrevivir, sino a quedarse, a amar y a comenzar de nuevo.